Dramas. Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si no me apareciera... A la par mía había un médico donde me tomaba el pulso, yo tenía muchas convulsiones y donde le daba la orden de seguir. En ese campo fui violada 4 veces. ¡Que están vivos, que están muertos! ¿Por qué no nos dicen? Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Solo el pueblo debe juzgar lo que el pueblo votó. Dramas. Señores jueces, nunca Con la más. democracia se come. Hemos Con la tenido que democracia adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en que la efectivo. Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional para asegurar la ley y el orden. Primera vez en esta plaza, el 30 de abril de 1977. Vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia. Un matrimonio entre hombre y hombre distorsiona la imagen de lo que es la verdadera familia. Queremos al hombre y a la mujer, porque Dios creó al hombre y a la mujer, no creó a Adán y Eva. No quedarnos ni con odios, ni rencores, ni querer revanchas, sino qué más podemos hacer. Dramas. Hablamos de derechos humanos. Muy buenas tardes, estamos en un nuevo encuentro de tramas aquí en FM Cacán en este viernes 29 de septiembre, último viernes de este mes que se pasó rápido, ¿no? Buenas tardes Alba, buenas tardes Leo, ¿cómo estamos? Buenas tardes, querida mesa. Buenas tardes, Robert. Buenas tardes, Albi. 670065, las líneas de comunicación con la mejor escuchada, FMKK 90.3, especialmente con tramas. Así es. Buenas tardes, compañeros y querida audiencia. Y estamos acá un viernes más de septiembre con un hermoso día nublado. Está duro para llover, ¿no? No afloja. Hace unos días cayeron unas gotas, pero así fue como una salpicada nomás. Pero bueno, un poco con intención estuvimos dejando el discurso del candidato a presidente y ministro de Economía, ¿no? Sergio Massa, ¿no? Sí, en eso, digamos, una especie de festejo, pues bueno, lo que vamos a estar hablando en un ratito de esta ley de ganancias o la derogación o la modificación de la ley de ganancias que eliminó este impuesto a gran parte de los sueldos de las y los trabajadores. Así que, bueno, sí, un motivo de festejo, porque es algo que, bueno, ya lo habíamos hablado en otros programas anteriores, ¿no? Hace años que se venía, bueno, que se venía cuestionando, digamos, este impuesto, es decir, en esta lógica de decir, el sueldo con el que uno trabaja es una ganancia en el sentido de utilidad, comparándolo con la utilidad o la ganancia de una empresa, de un negocio, o es el fruto del trabajo que efectivamente lo es. Así que, sí, una excelente noticia, dentro de otras excelentes noticias que hubo ayer con la agenda legislativa. 38 votos a favor y 27 en contra. El Senado de la Nación convirtió en ley la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. Sí, nuestro senador, todo esto ocurrió en el Senado. Nuestra senadora provincial de Catamarca, Lucía Corpasi, votó a favor de esta ley, como de las leyes de universidades, etcétera, mientras que el senador por la minoría, que es Flavio Fama, votó en contra de los trabajadores, votó en contra de la educación pública, bueno, siguiendo la línea que tiene, digamos, el Juntos por el Cambio, el PRO y ese radicalismo que festeja a Alfonsín, pero hace todo lo contrario de lo que sería el alfonsinismo. Hablando de fruto, dijiste fruto sí. Salado, ¿no? Un fruto salado tenían los trabajadores con ese impuesto. Sí, digamos, venía generando problemas, por ejemplo, con los médicos aquí en Catamarca, creemos que cuando tenían horas extras o tenían que cubrir guardias, todo eso superaba ese piso de ganancias,
Entonces no les convenía, digamos, cubrir esas guardias y, digamos, quedaba la población o nuestra sociedad desprotegida, sin médicos, porque los médicos no les convenía trabajar porque lo que ganarían se lo terminaba llevando el impuesto. Entonces no tenía sentido. El capitalismo no humano. Así es. Bueno, en el popurrí que siempre nos planteamos al comienzo, tenemos noticias favorables ya para Milagro Sala, una presa política, ¿no? Ya desde el 2016, un 16 de enero del 2016. El juez el juez Catán de Jujuy, ¿no? Logró ya a través de una resolución, pero a pedido, ¿no? Por supuesto, la defensa le pidió una audiencia y no quedaba ya otra alternativa y firmó la posibilidad ya de que se le autorizara el traslado a La Plata para que pueda ser tratada allí en un avión sanitario. Entre los primeros días de octubre, 3 o 4, estarían viajando. Las razones que tenía como base que lo presentó, dice, es el derecho a la salud y la cuestión humanitaria. Bueno, menos mal de que se pensó, ya daba para largo después de la muerte de su hijo y de su pareja, sobre todo esas situaciones que tienen que ver con lo emotivo, lo psicológico, había hecho también estragos en la salud de Milagro. Bueno, y por último, como muchos periodistas que escuché, y por supuesto el médico, su médico amigo Rachid y todo, están pidiendo el indulto para Milagro. Así que bueno, Milagro Sala, te deseamos lo mejor, compañera personalmente, compañera del alma. Espero que te mejores, por el bien de todos. Y la otra era sobre la diputada Adriana Díaz, que ella también trabaja con el tema de derechos humanos, diputada por el Partido Intransigente, ya había sido autora de una ley que es la que habla sobre las personas mayores, las personas que tenía que ver con una política pública, ¿no? Que es la ley 5.646 de protección integral de las personas adultas mayores y que tiene una gravita, ¿no? Porque cada vez es mayor el porcentaje de las personas mayores que viven, que tienen una larga vida. Sí, entonces es importante también, a partir de esa ley, para reforzarla, ella presenta, y ya tuvo media sanción, en el mes de septiembre, que es el Observatorio Provincial de Políticas Públicas de Derechos Humanos para las personas mayores, porque se define, ¿no es cierto?, a las personas adultas mayores a partir de los 60 años, conforme lo establece la Convención Internacional de los Derechos Humanos de Personas Mayores. El observatorio tiene la potestad de supervisar el entorno en el que se desarrolla la vida de estos adultos mayores, ¿no? Y es administrado por una coordinación general integrada por representantes, entre otros, ¿no es cierto?, para crear esta posibilidad de que este proyecto después tuviera la media sanción para que luego pase al Senado para hacer ley, con la presencia, ¿no es cierto?, es del ANSES, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, y de Desarrollo Social de la provincia, la Mesa Multisectorial del Municipio de Capital, Administración General de Asuntos Previsionales, que es el AGAP. Por ejemplo, yo soy la jubilada que recibe aportes del AGAP, por ejemplo, ¿no? Asociaciones civiles de adultos mayores, que es muy importante estas asociaciones, ¿no es cierto?, de adultos mayores, y la autoridad de aplicación de la presente ley va a ser la Dirección de Derechos Humanos, que pertenece al Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos. Y bueno, yo sí había estado viendo todo el desglose de la fundamentación de la señora Adriana Díaz, la diputada del Partido Intransigente, que es importantísima, si ustedes la pueden buscar a través de YouTube o bueno, en Internet, la fundamentación que ella hace, que es muy importante por ahí, tener claro el por qué cada vez que un diputado, un senador está presentando un proyecto de ley
y saber las fundamentaciones y tener un poquito más por ahí de acercamiento a estas cámaras de representantes, que no es nada más ni nada menos que los representantes del pueblo, y saber qué es lo que está pensando ese representante a través de las fundamentaciones. Realmente es exquisito, ¿no? Saber lo que dicen y poder interpretar de manera más fehaciente cuando voy a pedir algo, no, porque la ley, ¿quién la hizo? ¿No? Es muy rico. Así que bueno, eso era un popurrí. El principio, digamos, de la cuestión de los adultos mayores es lo que ocurre con la sociedad, de cómo empieza a tratar a los adultos mayores, ¿no? Se produce una especie de aniñamiento de los adultos, entonces empieza eso, el abuelito, la abuelita, y venga para acá y vaya para allá, como si fuesen menos personas, o como si no se hubiera, por una cuestión de edad, hubieran perdido los derechos que tienen como adultos y volvieran a ser niños que tienen una capacidad, digamos, de derechos creciente, digamos, que a medida que va creciendo la persona va adquiriendo nuevos derechos, digamos, que es el concepto que se tiene actualmente de los derechos humanos sobre las infancias. Ese es el problema, digamos, que funda, digamos, todo este nuevo tratamiento sobre lo que son los adultos mayores, en dejar de verlos como seres que van perdiendo derechos, sino que, digamos, que no dejan de ser personas, sino que, digamos, tendrán algunas dificultades motrices, tendrán dificultades por ahí para escuchar, o dificultades para hablar, para moverse, pero digamos, en general las capacidades, digamos, de pensar o de entender son las mismas que tenían, digamos, unos años atrás. Catamarca tiene un alto porcentaje de gente adulta que está, digamos, de buena, digamos, bastante bien. Que está más o menos. Que está bastante bien en Catamarca, así que miren ustedes. Si se tendrán que... De la diputada que mencionabas, la diputada Adriana Díaz, esta semana, en la sesión del miércoles pasado de la Cámara de Diputados, se aprobó, o se dio, digamos, media sanción a un proyecto que busca, de alguna forma, controlar, regular, esto que hemos hablado alguna vez, que es el negacionismo, ¿no? Estas personas que hablan de lo que ocurrió durante la dictadura o inclusive antes con el terrorismo de Estado, diciendo que ese terrorismo de Estado no fue terrorismo de Estado, que fue, digamos, un enfrentamiento, una guerra entre dos facciones, negando lo que fue el accionar del Estado, con todo el aparato, digamos, del Estado, con todo el aparato militar y policial, inclusive civil, inclusive de otras fuerzas como el catolicismo, la Iglesia Católica, que colaboraban en la desaparición, en la tortura, en las violaciones, en la apropiación de bebés. Todo eso es lo que ocurrió, que obviamente son delitos, pero no se los puede comparar esos delitos cuando los hace el Estado, desde su posición de Estado, respecto a lo que puede hacer otro grupo de personas que, digamos, entran en otro tipo de categoría, que, bueno, sí, entra como un delito, y entra la justicia, digamos, si asesinó, si puso una bomba, digamos, etcétera, entra como un delito, digamos, dentro del ámbito de la justicia penal, pero no entra dentro de esto, porque precisamente los derechos humanos y todo lo que es jurisprudencia que está relacionada a los derechos humanos, lo que vigila, controla, es el accionar desde los estados, de los estados. Y respecto a la fundamentación que hablabas, muy enriquecedora, ¿no? Al escuchar, por ejemplo, ¿no? a la diputada Adriana Díaz, son palabras de ella en respecto a la publicación que hace Lancasti, de esto que venías hablando, Robert. Este negacionismo ha ido en aumento en estos últimos años, en parte avalados por los medios concentrados de comunicación, que, excusándose en el derecho a la libertad de opinión, que es un derecho fundante de nuestro sistema jurídico, lo interpretan de manera absoluta. Ciertamente la libertad de expresión es un derecho fundamental,
que permite a las personas expresar sus ideas y opiniones sin censura o represión. Sin embargo, el negacionismo no puede escudarse detrás de la libertad de expresión, dice Adriana, pues se trata de dos conceptos diferentes. Como mencionamos, la libertad de expresión garantiza la capacidad de decir y comunicar ideas, opiniones e información sin censura o represión. En contraposición, el negacionismo busca negar o minimizar hechos históricos que han sido probados y documentados, abandonando en algunos casos el papel pasivo de la negación para avanzar en el activismo de la propaganda y la incitación al odio. Sí, exacto, ¿no? Digamos, la explicación, ¿no?, más cabal. Es eso, digamos, que es un problema realmente hasta dónde avanzar con una acción punitivista, ¿no? Digamos, y hasta dónde trabajar para que desde el control lo realice la sociedad y no, digamos, la justicia, digamos, porque una cosa sería, bueno, armar una ley como la que existe, por ejemplo, en Alemania, que si alguien en Alemania niega el nazismo, digamos, va preso. Digamos, hay leyes, digamos, que en esa sociedad que acá le decimos que son sociedades normales, o que algunos dicen que son sociedades normales, en esa sociedad normal, si alguien niega lo que ha sido el nazismo y todo el genocidio que generó, que ocasionó, va preso. O sea, no es que es una opinión, es decir, no, Hitler era bueno y me juntaba con Hitler, digo, porque sí, hay leyes, digamos, que están establecidas con supuestamente el respaldo de la sociedad de que eso no debe ser permitido. Lo que se presentó acá y que tiene media sanción, lo que busca no es ese punitivismo, o sea, el castigo, sino trabajar desde la sociedad para tener una conciencia de lo que fue todo el terrorismo de Estado y, digamos, que la sociedad misma sea la que rechace. Claro, de tal modo lo reconozca y rechace. Exacto, como que las expresiones que puedan haber de algún particular y sobre todo de quienes tienen una representación política, que no generen esa falsa opinión o negando la historia por un lado, o negando incluso lo que ha sido probado en juicios, en todos los juicios de lesa, y cada bebé que se encuentra, y digamos, cada nieto que se recupera, es una prueba de que ese terrorismo de Estado efectivamente existió. Alguien robó ese bebé y se lo dio a una familia. Y muchas familias son de militares, ¿no? Cada vez que se encontró, que se pudo identificar los restos de los huesos acá en el pozo de la finca de los Vargas, en Tucumán, es también una prueba de que ese terrorismo de Estado, que ese asesinato y ese intento de desaparecer a personas que habían sido chupadas por los militares, que eso realmente existió. Y también, ¿no? Digamos, cuando asumieron la dictadura, ¿qué se cierra por lo general? El Congreso se cierra, ¿no? Sí. Bueno, tuvo la chance la candidata a vicepresidenta por Exacto. uno de los partidos de hacer, de tener la posibilidad de acceder a un ámbito de la legislatura para poder reivindicar el terrorismo de Estado. La democracia les dio la posibilidad de hacerlo. ¿Cómo sí. es eso, no? Eso sí que es en el debate de vicepresidentes, el Chivo Rossi le dijo que era una infiltrada de la democracia, ¿no? Hasta la comparó con Astiz, que Astiz era que se infiltró dentro esa génesis de lo que hoy son las madres de Plaza de Mayo para identificar a las principales, a las gestoras o las que tenían mayor voz o mayores ideas para hacerlas desaparecer, cosa que efectivamente ocurrió en esas desapariciones de la iglesia de la Santa Cruz, donde desaparecieron, aparte de madres de Plaza de Mayo, algunas monjas, y por razones por las que después fue juzgado
Astiz en Francia, porque las monjas estas eran... El ángel Rubio, ¿no? Que, bueno, eso, se infiltraba como alguien que había perdido a sus familiares, incluso ponía plata para las solicitadas, bueno, perverso, ¿no? Digamos, eso, un infiltrado, alguien que se mete ahí para, bueno, para eliminar, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, un anuncio tenemos, Leo, ¿no? Quizá hagamos tramas desde la Feria del Libro, de la edición número 15, la Feria del Libro Provincial, Democracia con todas las letras, edición 2023. Radio Nacional propone un espacio dentro de la feria para armar un programa, digamos, que vaya acompañando la programación física de la feria. Claro. Bueno, y están abiertas las inscripciones. Esto no solamente es un anuncio que fuere para nuestro programa. Yo hice las anotaciones correspondientes. Pueden comunicarse a 3834-762131 y bueno, presentar la propuesta de participación, y si no, enviar un mail a operadores rla27@gmail.com. Y bueno, ahí dicen, ¿no?, de qué se trata el programa que querrían hacer. Y bueno, yo creo que nosotros tenemos una gran vinculación con el contenido librero, digamos. Sobre todo cuando nos ponemos, ¿no?, a reseñar obras, por ejemplo, Nunca Más. Bueno, hay como contenido que tenga relación con la feria, sobre todo por Democracia con todas las letras, y bueno, y con el libro, ¿no? Así es. ¿Cuándo empieza la Feria del Libro? La Feria del Libro en Catamarca. ¿Dónde va a ser? ¿En el predio? En el predio Feria Catamarca. Empieza desde el 9 hasta el 15. 9 de octubre al 15 de octubre. Sí. Bueno, y supongo que habrán invitados, habrán exposiciones, charlas. Muchas propuestas, creo que hay casi 50 o más stands. Digamos, la feria ha tenido muy buena recepción en cuanto a contenido. Ha ido creciendo muchísimo. A contenido, sí. Y bueno, hay 3, el lunes empezaría creo que a la tarde, o sea que hay, viernes, sábado y domingo. Viernes es feriado, son días de la tarde, y bueno, martes, miércoles y jueves son días completos. Bien, así que bueno, vayan cargadísima la feria de propuestas, no solamente propuestas de presentaciones de libros, sino que hay también propuestas musicales, hay de todo. Hay un encuentro de la cultura, exacto, ¿no? Exacto, porque el libro, creo que la literatura, el libro reúne, como cualquier arte, va reuniendo a las demás. Digamos. Solo por ahí quiero recordarle, si nos está escuchando el transporte público y los que están a cargo a nivel ministerial de la provincia, que las personas que tomamos colectivo desde la zona de las chacras podamos tener la posibilidad de acceder al predio ferial, como pasa durante la Feria Nacional e Internacional del Poncho. Muchas gracias. Probablemente se haga eso, ¿no? Digo, sí, porque seguramente. Digamos, se suele, digamos, por lo menos para cuando hay eventos, digamos, de este tipo, a veces suele facilitarse, digamos, la llegada de colectivos. Sí, de la parte urbana, sí, de la ciudad, por supuesto, porque hay hay mucha barriada, hay muchos niños, y está el ponchito también en esos días, Leo, ¿no? Claro, también está el ponchito. Entonces, claro, hay varios espacios dentro. Está el ponchito, hay un espacio infantil, hay 2 auditorios, digamos, hay completo, completísimo. Sí, es muy completo, muy completo. Ya Luis, estaba la causa Britos de La Rioja, ¿no? Sí. ¿Cómo va eso? Mira, que hemos hablado hace unos días, o hace varios días, con Pocho Brizuela. Sí, mira, yo he escuchado, estuve viendo, ya sea en directo o después lo ponía digamos, cuando tenés la posibilidad, viste, de escucharlo después. Yo leí
cuando recién salió el libro. No podemos cuando las testigos y los testigos estaban haciendo su aporte para poder llegar a un juicio con la verdad, la memoria, ¿no? Y hoy estuve escuchando ya los alegatos y van a continuar la otra semana los alegatos y después ya se hará el veredicto, ¿no? De toda esta situación de Britos, ¿no? De este señor gendarme que ya había comenzado a tener un acercamiento antes de la dictadura, pero ya con la dictadura es cuando ya se produce la tortura y todo, ¿no? De verdad, se está avanzando. Escuché a una señora la otra vez, ya una señora grande, y lo mismo, ella se presentó y también le permitieron leer el escrito, porque gran parte de todo lo que se estaba diciendo nuevamente ya se lo había sido, digamos, ¿cómo se dice cuando vos declarás? Claro, ya había declarado, sí. Entonces le permitieron, que ella había armado un escrito y para que lo lea, porque ya era avanzada la edad. Y eso te parte el alma, y cuando escuchas a los defensores que tienen todo el derecho, por eso van a juicio, defensores de los genocidas, pidiendo de que porque tiene 100 años, 90 años, como que ya fue juzgado en uno, y te ponen el ejemplo cuando estamos hablando, ¿no es cierto?, de los otros, como en el caso del nazismo, que fue un juicio y una sentencia. No, es que se van descubriendo. Una persona no son 10 personas. Cuando no matas a uno no son 10, si son 10 son 20. Y bueno, y eso una de las personas que hablaban de que es Riveros, emblemático Riveros, ¿no? De Córdoba, ¿no? Sí. Tiene 100 años, pero él está en su casa. Claro, sí, prisión domiciliaria, claro, etcétera. Sí, bueno, es el problema, y también el problema de la avanzada edad de todos, ¿no? Porque no solamente de los represores, sino también de las víctimas o familiares de las víctimas que bueno, van muriendo, y entonces se habla de esta impunidad biológica, porque se empiezan a morir los genocidas, entonces no se llega a un juicio o una instancia judicial o a hacer todo lo que lleva un proceso judicial, y mueren sin responsabilizarse de los hechos, y sobre todo sin que se haya podido probar en un juicio los crímenes que ha cometido tal persona, y estas familias quedan, digamos, las familias de las víctimas, sin ver resarcidos sus derechos dentro de la justicia. Nosotros que vivimos, disculpa Roberto, ¿no? Sí. Nosotros que vivimos en una era de tecnología bastante democratizada, porque la mayoría de las personas, no todas las personas, pero tenemos acceso de vez en cuando, ¿no es cierto?, a tener una internet. Hay una entrevista de María Monique Robin a Díaz Besone. Entonces, creo que sí tenemos a dónde acercarnos para poder escuchar, si no tenemos muchas ganas de leer, y sí escuchar las entrevistas. Es decir, tenemos esa posibilidad de tener un acercamiento y saber lo que fue el Plan Cóndor, todo lo que pasó en Argelia a través de los escuadrones de la muerte, se las trajo para Latinoamérica a través del Plan Cóndor. Entonces, también fue dicho hoy en los alegatos de los abogados, nombrando la génesis, ¿no es cierto?, de toda esta criminalidad y lo que fueron las dictaduras, ¿no es cierto?, claro, de Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay. Teníamos a Orletti y Banfield para estar con los internacionales, para matarlos, es decir, estaba planificado. Es decir, eso tiene que quedar claro, y eso es lo que tenemos, el camino en lo que nos dejan las abuelas y madres que no desfallecieron y son las que impulsan todos estos juicios.
Sí, y que, digamos, dentro de todo ese aspecto que nombras, ¿no? Casi el único país donde se han podido llevar adelante juicios es Argentina, ¿no? Pensemos en un Pinochet en Chile, donde todavía se está dificultando enormemente poder llegar a juicios. Se ha hecho hace poco con lo de Víctor Jara, pero con enormes dificultades, ¿no? Bueno, lo mismo en Brasil, en Uruguay, Paraguay, Bolivia, todavía, hay un peso, que impide que la justicia o que la sociedad pueda sentar en el banquillo de los acusados a estos, genocidas, o por lo menos, asesinos que han cometido, terrorismo desde el Estado a través de golpes militares, etcétera. En la TV pública están pasando capítulos una vez a la semana sobre los 1000 días de Allende, y yo vi ya 3 capítulos a través de internet, y le aconsejo. Por supuesto, es una parte de la historia, pero las partes fundamentales de lo que le pasó a Salvador Allende, como tener la posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, a la primera magistratura, gobernar, ser presidente, que era su añoranza de ser presidente, y con ese pueblo que puso todo para estar con él, y llegó ¿quién llegó? Llegó Pinochet. Sí, llegó el Plan Cóndor, porque Pinochet incluso era allegado a Allende, era democrático, del clásico democrático. Brazo derecho, entre comillas, y se dio vuelta como varios que se dan vueltas, ¿no? Vamos a la primera pausa, ya regresamos. Escúchanos por internet en todo el mundo. www.cacanfm.com.ar. Sueños al jadear, desde su boca de verdeado dulzor, y entre los libros de la buena memoria queda oyendo como un ciego frente al mar. Vivo le llegará mi boca también. Tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro. Y verdes, luces del amor, prestidigitan bajo un halo de luz. Qué sombra extraña te ocultó de mi guiño, que nunca oíste la hojarasca crepitar. Pues yo te escribiré, yo te haré llorar, mi boca besará toda la ternura de tu acuario. Luna enrojeciera en sed, olas impalas recorrieran tu estanque, no volverías a triunfar en tu alma. Yo sé que harías largos viajes por llegar.
y el mar descansará. En el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe, y esta botella se ha vaciado también, y los sueños se cobijan del rumor. Ya, deja de reír, no es necesario más, ya se ven los tigres en la lluvia. Somos una radio diferente a las demás. Una radio para pensar el desorden. Cacán 90.3. Estamos de regreso en Tramas y antes de empezar con los temas de este bloque, un saludo y un deseo de pronta recuperación al juez Juan Carlos Reinaga, que está con algunos problemas de salud. Entendemos que está bien tratado y está acompañado, pero bueno, esperemos que pronto supere todos esos males. Y también recordar al Cuchi Leguizamón, este autor, compositor salteño, que un 29 de septiembre nacía en Salta, y que recopiló y tradujo en arte y en música, junto con grandes escritores, la vida de parte de este norte argentino donde estamos nosotros ubicados, ¿no? Esa caracterización de la vida del pueblo, de personajes, sobre todo, digamos, que tienen que ver con la ruralidad, con estas vivencias no en las ciudades, en las urbes, sino los que están en los pequeños pueblitos de esto que se sabe llamar o se suele denominar como del interior. Fue muy amigo de Manuel J. Castilla. Claro, ¿no? sí. Ambos, no lo estaba nombrando. Ambos de Salta. Sí. Lo conocí, el Cucho, hace muchos años, porque tenía muchos amigos ahí en Salta. Mirá. Y solía ir, digamos, y en una de esas lo conocí. Sí, es, digamos, la obra del Cuchi enorme. Y con una fusión, digamos, musical entre lo folclórico y lo clásico. Digamos, metía mucho de la los música acordes de clásica, Cuchi en la samba son brutales. Sí, metía mucho de la música clásica dentro del folclore, sobre todo de determinados compositores como Satie, digamos. Bueno, ahí hacía una mezcla Gustavo Leguizamón. Ayer, que en realidad terminó esta mañana, hubo una larguísima, creo que fueron casi 12 horas de sesión en el Senado,
en el Senado de la Nación, donde, bueno, se aprobaron, entre otras leyes, que eso es lo que íbamos a hablar en este bloque, el impuesto a las ganancias que hablábamos hace unos minutos, 38 votos positivos contra 27 negativos. ¿Está la ley de alquileres? Sí. Donde, digamos, volviendo a esto de ganancias, perdón. Digamos, se establece que van a pagar este impuesto únicamente los que tengan un ingreso superior a los 15 salarios mínimos, ¿no? Donde deja una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras fuera del pago de este impuesto que hablábamos hace un rato, ¿no? Por ejemplo, en los médicos de aquí de Catamarca, que se soluciona este problema de poder cubrir guardias o prestar, digamos, servicios en zonas alejadas que tienen como otra tarifa u otros ingresos distintos, y que con el impuesto se llevaban esa diferencia. Entonces había grandes problemas para cubrir esas vacantes. Hace un rato también nombrabas, ¿no?, este acto que se hizo ahí en el Congreso, donde el ministro Massa, que ha sido el que ha impulsado, digamos, esta medida, primero como una resolución ministerial del Ministerio de Economía, y luego enviando este proyecto de ley a la Cámara de Diputados, que fue aprobado la semana pasada, y ahora, digamos, la sanción definitiva de esta ley en el Senado. Entonces, es un triunfo, digamos, en particular para el gobierno, para el candidato, pero fundamentalmente para las trabajadoras y los trabajadores, que van a dejar de pagar este impuesto sobre el sueldo, ¿no?, digamos, el fruto, digamos, del trabajo. Efectivamente, como decías, Leo, otra de las leyes o de los proyectos de ley que se trató es el de alquileres, que venía con media sanción de la Cámara de Diputados, y se aprobó con modificaciones en el Senado. Ajá. Por lo que este proyecto de ley vuelve a la Cámara de Diputados para que sean aprobadas en principio esas modificaciones. Y la iniciativa de las universidades nacionales. Y de ser así, digamos, que se aprueban esas modificaciones que van desde el Senado, ahí recién sería, digamos, aprobada esta ley de alquileres, que ha tenido, digamos, enorme debate, digamos, intentando compatibilizar los derechos de los que no tienen vivienda y necesitan alquilar con los derechos de los propietarios, incluso hacer, digamos, distinciones, porque no es lo mismo alguien que tiene por ejemplo, ¿no?, dos casas o dos viviendas, o supongamos lo que es en Cava, ¿no?, 2 departamentos, entonces vivo en uno y el otro lo tengo para alquilar, y ese ingreso que me genera el alquiler me permite tener un mejor nivel de vida, que es el caso, digamos, de los particulares que alquilan algo, que hay que diferenciarlo de los que son empresas que se dedican a construir edificios para alquilarlos. Entonces, que ya no es, digamos, una ayuda a la economía familiar, sino que es un negocio en sí mismo. Un edificio entero. Exacto, ¿no? Y sobre todo con lo que se empezó a generar con las condiciones, con los requisitos para alquilar, que digamos, en base a ese monopolio que se empieza a crear, digamos, porque cuando la mayoría de los espacios de las viviendas para ser alquiladas están en manos de pocas personas, esas pocas personas pueden ponerse de acuerdo y crean un monopolio y dicen, bueno, el alquiler va a valer tanto,
y para alquilarlo va a hacer falta, digamos, todos estos requisitos que empiezan a ser, digamos, irrazonables, ¿no? Y empiezan a pedir un mes de adelanto, un mes de depósito, mes para inmobiliaria, mes para no sé cuánto. Entonces, digamos, ya no es posible el alquiler, sino venía ocurriendo que tienen que pedir un préstamo las personas para poder juntar el dinero para pagar y para poder alquilar. Incluso esto, digamos, de la periodicidad, digamos, cuánto cuesta la mudanza, si digamos, el periodo va a ser muy corto, la ley anterior era 3 años, ahora se está peleando de que vuelva a ser 3 años, porque el principio, el proyecto de ley que venía de diputados lo bajaba a 2 años, y digamos, cada 2 años, aparte, digamos, de todo todos esos requisitos, que es dinero que tenés que poner, digamos, para alquilar, digamos, tenés el costo de la mudanza, que capaz que acá es menos costoso, por lo menos lo que vemos aquí en Catamarca, pero en urbes, en ciudades más grandes, como, bueno, Cava o Córdoba, digamos, las grandes ciudades de nuestra nación, empiezan a ser muy costosas, digamos, por todo lo que significa mover mobiliario, heladera, digamos, etcétera, a través ya no de escaleras, porque no entra, entonces necesitas determinados elementos para poder bajar o subir, digamos, todo ese mobiliario a cada departamento. Entonces, sí, a mí esto que también se habló, el tema de la moneda nacional y cómo esto incentivaba, ¿no es cierto?, a que se pidiera el alquiler en dólares para alquilarlo a turistas. Ya en muchos países lo mínimo es un mes. No podés alquilar por menos de un mes cuando se trata así de algo transitorio. No sé cuándo iremos a tener la posibilidad de que eso suceda en nuestro país. Y ahí es donde uno tiene que poner blanco sobre negro, negro sobre blanco, y que deje de estar gris el tema con respecto a la moneda, la importancia de la moneda nacional. Nosotros tenemos a países hermanos que no manejan, cuando es turismo, es el real, es la moneda del lugar. Entonces ahí es a donde nosotros tenemos que empezar a pensar cuando te vienen con esto de la dolarización, ¿sí? Eso es lo que me trae a mí este tema de pensar el tema del dólar. Sí, efectivamente, muchos de los contratos se venían haciendo, digamos, se publicitan el costo del alquiler en dólares, incluso en el contrato se explicita de que el pago va a ser en dólares o el equivalente en pesos de no el dólar oficial, sino del dólar ilegal, del dólar blue, que es un mercado muy chiquito, pero se lo toma como un parámetro que es, es digamos, el abuso, digamos, del monopolio del control de los departamentos. Igual que esto de estas plataformas de alquiler, digamos, temporario, que también, digamos, empezaba, digamos, a meterse, digamos, por ese lado. Entonces deja de estar regulado, digamos, esas propiedades, el contrato y el pago queda por fuera de todo el control de por ejemplo, de la AFIP. Entonces, no solamente constituye un abuso contra las personas que quieren alquilar, sino también constituye una evasión fiscal. Claro. Digamos, evitan pagar impuestos para quedarse con esa diferencia y salir, ¿no?, de esta idea de que, bueno, es el pobre abuelito que tiene junto plata y tiene un departamento más para alquilar, porque en general ese no es el caso, y esos casos, digamos, son proporcionalmente son los menos, la cantidad menor respecto a estas grandes empresas, grandes pools de constructores, digamos, que tienen edificios completos y que viven y generan, digamos, ingresos a partir del alquiler y del abuso, digamos, en las condiciones y en los costos. Así que, bueno, esperamos que tenga buen tratamiento en diputados
se equilibre un poco esta situación, digamos, desventajosa de los inquilinos respecto de las personas o estas empresas que alquilan departamentos. Otra ley que se aprobó también, que me parecía interesante, es que va a ser, digamos, por ley, el programa de respaldo a estudiantes de Argentina, que conocemos como Progresar, y también el programa Conectar Igualdad, o sea, este incentivo que hay desde el Estado a estudiantes para que continúen estudiando o para que completen sus estudios en los distintos, digamos, niveles, que me parece, digamos, que se haga por ley, o sea, que deje de ser una medida de un ministerio. Bueno, da cierta, digamos, estabilidad y es efectivamente un incentivo. Claro, para que eso constituya un derecho ya. Exacto, sí. Recordemos que así como en el día de ayer se consiguieron las mayorías para que se puedan aprobar, digamos, estas leyes, en otro momento puede haber unas mayorías que deroguen estas leyes y volvemos a foja cero, digamos, volvemos para atrás y hay que volver a pelear, digamos, porque, bueno, ese es el funcionamiento, digamos, de este sistema democrático, ¿no? O sea, lo que se consiguió ayer, bueno, hace rato que no se conseguía en nuestro país, incluso la vicepresidenta, que es la presidenta de la Cámara de Senadores, les dijo cuando ingresaban, a ver, para que funcione estas cámaras, tanto de diputados, senadores, incluso aquí en nuestra provincia lo mismo, tiene que haber una cantidad determinada de senadores o de diputados. En general, el quórum, que se llama esa, la cantidad mínima, es cuando hay más presentes que ausentes. Antes se solía usar la figura de la mitad más uno, pero, digamos, últimamente se usa esa figura que suele ser más exacta y evita algunas interpretaciones. Entonces, cuando hay más presentes que ausentes, puede empezar a funcionar la Cámara. En este caso, digamos, se consiguió eso porque hace mucho que no funcionaba el Senado, tampoco la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, la presidenta, la vicepresidenta y la presidenta de la Cámara de Senadores les dijo a los senadores del PRO, medio como les saludó diciéndole, bueno, bienvenidos, tanto tiempo, cuando iniciaba la sesión. Y bueno, y esto, ¿no? Conseguir esa mayoría no es fácil, depende del momento político, depende de los resultados de las elecciones, tal como viene estas próximas elecciones de octubre, si se repitiesen los mismos cantidad de votos, digamos, esos 3/3 que se vieron reflejados en estas PASO, eso, digamos, quedaría más o menos reflejado también en la composición o en la renovación de los senadores y diputados en las distintas cámaras, por lo que, bueno, va a ser, digamos, hasta ahora es como que está más o menos, es la mitad de un lado y del otro, la mitad es de Juntos por el Cambio, PRO, etcétera, mientras que la otra mitad es lo que era el Frente de Todos, que ahora es Unión por la Patria, pero ahora va a haber, digamos, 3/3, 3 partes equilibradas, por lo menos número, así que va a ser, digamos, más complejo, digamos, conseguir el quórum, o, digamos, va a ser necesario, digamos, establecer algún tipo de alianza o de coincidencias para poder tratar y poder votar y poder, digamos, avanzar con una agenda legislativa. ¿Qué más? Bueno, la creación de 5 universidades. Sí, pero antes quería hablar de
del pliego de varios jueces, y particularmente el pliego de Ana María Figueroa, que es una jueza de la Cámara de Casación, que, bueno, digamos, constitucionalmente los jueces cuando se jubilan, digamos, llega la edad jubilatoria, deben dejar de ser jueces. A pesar, digamos, de esa instancia, digamos, constitucional, también hay una posibilidad de que desde el Ejecutivo se solicite una renovación, una especie de así, digamos, de prórroga, que se hace por 5 años más, pero para que esa prórroga sea efectiva, es necesario que pase, digamos, por el Senado, que es el que finalmente, digamos, termina aprobando los pliegos de los jueces. Esta jueza, Ana María Figueroa, no es una jueza más, digamos, bajo su órbita están causas que involucran a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, cuando ocurrió esto, digamos, de que cumple su edad, digamos, jubilatoria, rápidamente la Corte, esta Corte del Lago Escondido, esta Corte Suprema, generó una resolución diciendo que como ella había cumplido su edad, digamos, quedaba totalmente, digamos, eliminada y listo, se terminó, y digamos, quedaba fuera de este lugar, digamos, de la justicia, que es la casación penal. El pliego, digamos, de renovación ya estaba presentado en el Senado, así, pero no se podía, digamos, juntar el quórum para poder sesionar, que es lo que se logró finalmente ayer, y, digamos, se logró también, digamos, la renovación que no fue una renovación fácil, una votación o una aprobación fácil. Hubo 2 instancias de votos. Se votó primero, hubo un empate en cantidad de votos a favor y en contra, 35-35. Se volvió a votar, digamos, porque entra dentro de estas metodologías, digamos, de votación. Si sale empatado, se tiene que volver a votar. Se volvió a votar, volvió a salir un empate, y en ese caso, si hay empate, la que está en la representación, digamos, de la presidencia de la Cámara es la que termina decidiendo, y en este caso, bueno, el voto fue positivo, y bueno, varios recordaban lo de Cobos en el no positivo en lugar de decir negativo, y finalmente, bueno, esta jueza, por mandato de la legislatura, que es el mandato constitucional, debería volver a ocupar el lugar que ocupaba en la Cámara de Casación. Muchos dicen, bueno, que esto va a ser un problema, o que va a haber un enfrentamiento. Habrá que ver en los próximos días qué va a hacer esta Cámara, esta Corte Suprema de Justicia, que había sacado esta resolución, donde diciendo, bueno, listo, fuiste, si va a reconocer, digamos, el mandato constitucional que viene de la legislatura, o, digamos, qué resolución va a tomar. Así que, digamos, es interesante desde lo político, por lo que viene haciendo la Corte Suprema de Justicia, y, digamos, lo que pueda pasar en los próximos días. Sí. Dijo la magistrada Figueroa, me alejé del micrófono, dice, opinó y contestó con holgura y datos acerca de las preguntas que le hacía la oposición. Hay una cuestión que sabemos lo que ha hecho la Corte Suprema entrometiéndose con prerrogativas que son exclusivas del Senado.
Es decir, a sabiendas esta Corte de que es el Senado el que tiene que definir, es terrible, ¿no? Se creen dueños de todo este poder. Sí. Por eso, digamos, es muy interesante lo que vaya a pasar en los próximos días, si la Corte Suprema va a acatar el mandato constitucional del Senado o qué va a hacer, en esto que viene haciendo un poco lo que se le da la gana e interpretando la justicia y las leyes como mejor se les parezca o mejor le convenga, ¿no? Fight estaba a punto de cumplir 500.000 de años y seguía allí. Sí, pero recordemos hace poco lo que hizo con eliminando una ley y recuperando una ley que había sido derogada. Se toma facultades legislativas la Corte Suprema que de ninguna forma le corresponde. Hasta ahí un poco, había otras leyes más, pero me parecían que estas eran las más importantes en este espacio, que son los espacios de representación y donde muchas veces donde se definen cuestiones que después nos involucran a todos y a todas, porque esta jueza o varios jueces o estas leyes que se van aprobando son las que después nos permiten o nos impiden o nos facilitan la vida, en sociedad. Hacemos una nueva pausa, ¿sí? Y ahí volvemos con las universidades. Cada paso que doy me acerco a la verdad que se enciende en el fondo de mi pecho. Como un susurro tibio, un arrullo que cobija las heridas que me han quedado adentro. Porque de cada cicatriz que este vil patriarcado me ha dejado, yo me levanto con el puño en alto y sin temor al desacato. Arrasamos la avenida en este grito, por tanto espanto. Yo cuando camino dejo huella, como mi madre, mis hermanas, mis abuelas, cada una de ellas con sus palmas abiertas. Rompieron las cadenas que por nacer mujer tenían puestas, abrieron los caminos, liberaron los cauces y hoy somos el río, una marea verde que abraza, que sana y libera nuestras mentes. Allá camina la mujer valiente que lleva el viento en su pañuelo verde. Allá camina la mujer que lleva el viento su pañuelo verde, que con su forma de hablar, que con su forma de caminar, que con su forma de bailar, rompe las leyes. No te confundas con mi forma de rimar, yo soy libre, rabiosa, irreverente, peligrosa. Yo ya no acepto condiciones. Lo que yo quiero es autodeterminación, vivir, decir, sentir, pensar, hacer lo que yo quiera. Las etiquetas a lo que era. Con el puño en alto y la mirada de frente. Con el puño en alto y la mirada de frente. Con el puño en alto y la mirada de frente. Con el puño en alto y la mirada de frente. La mujer valiente que lleva el viento su pañuelo verde. Ahí camina la mujer valiente que lleva el viento su pañuelo verde. Así se siente la marea.
que estamos todos! ¡Ahora que estamos todos! Cada vez que un pibe metido a la cabeza dentro de un tacho de basura buscando comida que tiramos los demás, me cuestiono qué caray estoy haciendo y para qué servimos las madres. Nuestros hijos nos dieron un ejemplo, nos dejaron un camino abierto y nosotros no podemos centrarnos nada más que en la búsqueda de asesinos, que ya lo hemos hecho muchos años y que lo vamos a seguir haciendo, sino que tenemos que, en lo que podamos, aunque sea en lo mínimo, llevar adelante el legado que nos dejaron nuestros hijos, que es un país menos perverso, donde todos tengamos lugar y donde la libertad sea de todos los días. El fundamento de la universidad es la formación de cuadros políticos. Hoy, en esta nueva familia que formamos, en esta universidad que vamos a abrir dentro de un rato, aglutinaremos el amor inmenso de nuestros hijos, su entrega increíble de vida y también la solidaridad y el amor que han puesto profesores y compañeros para que esto sea posible. Y gracias también a los alumnos que se inscribieron. A las 7, con lluvia o sin lluvia, inauguraremos la universidad y estaremos todos juntos ahí. Gracias. Bien, ahí escuchábamos a Eve de Bonafini en la inauguración de lo que era en un principio una universidad popular, un espacio de formación que no tenía ningún respaldo oficial y que ha devenido con los años, ha ido modificándose hasta que ha llegado a la instancia en el día de ayer en que este Instituto Universitario Madres de Plaza de Mayo ha pasado, digamos, a ser una universidad nacional, junto con otras 5 universidades nacionales: la Universidad Nacional de Ezeiza, la Universidad de Río Tercero, la Universidad del Delta, la Universidad de Pilar y esta Universidad de Madres de Plaza de Mayo, que es el único espacio, digamos, de formación que tiene un sesgo, una transversalidad en todas las carreras que ofrece, desde una prerrogativa, digamos, de derechos humanos. Así que, bueno, en este espacio, digamos, de tramas, alentamos esta búsqueda, digamos, del gobierno, que se haya logrado aprobar estas leyes. 5 universidades. Sí, digamos que buscan esto, ¿no? Lo de la educación pública, lo de la educación de calidad. Son 3 universidades que se abren en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, la de Ezeiza, la de Pilar y la del Delta, una en Cava, que es esta Universidad Madres de Plaza de Mayo, y una en Córdoba, en Río Tercero, que, digamos, tampoco es en la capital, digamos, de Córdoba. Cada una tuvo distintas votaciones, no es que todo fue parejo. La que menos votos afirmativos tuvo fue precisamente la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, 40 votos afirmativos contra 20 votos negativos. Lo que nos habla también del debate que hay o que sobrevive respecto de lo que son los derechos humanos, ¿no? O sea, parece como que fuera algo que fuese opinable, que fuese que le podemos dar el sentido que se nos ocurra. Un poco, digamos, hablando de esto, ¿no? Del negacionismo que hablábamos en los bloques anteriores, cuando en realidad lo que se está tomando para hablar, digamos, de derechos humanos es lo que está en la Constitución, por lo menos en la que tiene la reforma desde 1994, que incorpora muchos tratados internacionales, precisamente y particularmente varios que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos y que han impactado
a partir de esa reforma en, por ejemplo, el Código Civil. La reforma del Código Civil está totalmente atravesada por todos estos tratados de derechos humanos, en cómo se debe abordar, bueno, lo que hablamos, ¿no? Por ejemplo, de las personas adultas mayores, cómo se debe abordar a las personas que tienen alguna dificultad motora, digamos, etcétera. Hay un cambio de paradigma de cómo abordar, digamos, las distintas formas y las distintas posibilidades de ser, y que están, digamos, el respaldo de todas esas acciones están en estos tratados internacionales de derechos humanos que el Estado argentino, al haberlos firmados y al, digamos, incorporarlos dentro de la Constitución Nacional y al ponerlos a la misma altura de la Constitución Nacional, adquiere un compromiso de efectivamente ponerlos en práctica. No es solamente, digamos, una cuestión formal la firma de estos tratados, sino es el compromiso de tener un comportamiento de progresividad. Claro, de irlo llevando a cabo. Sí, y en forma progresiva. Uh-huh. O sea, no es que puedo ir, depende de cómo me vaya, hoy te doy más, pero si me va mal te saco lo que te di hasta que vuelva a estar bien y te vuelvo a dar algo. Claro, progresivo es siempre sumando. Exacto, sin la posibilidad de regresar sobre los derechos que se han ido, digamos, otorgando o modificando o permitiendo, ¿no? Así que, bueno, felicidad, digamos, total en este momento, digamos, de complejo, donde empieza esto, todo empieza a ser relativizado, todo puede llegar a ser opinable. En estos días leía uno que decía de este partido libertario que San Martín no era el libertador de la patria. Parece como que cualquiera puede decir cualquier cosa sin ningún tipo de responsabilidad, y todo cae en esto de que de la opinión o de la interpretación, y sobre todo, digamos, desde los medios de comunicación, digamos, porque ahí es el primer filtro que podría empezar a funcionar, ¿no? Digamos, parece que van todo lo contrario, buscan que cualquiera de estos candidatos diga la cosa más horrenda, espantosa, polémica, para generar, digamos, algún impacto y para generar algunos likes más, para que más gente entre a ver esa noticia, y eso les reditúe, no sé, algún beneficio económico. Parece que ahí hay un problema grave, no es que, digamos, la gravísimo sea solamente de los porque medios. Es de interpretación, digamos. No hay cosas que no, como decís vos, no deberían ser puestas en duda. Claro, sí, no, digamos, por eso es como que cualquier cosa es posible. Digamos, desde qué lugar uno se puede plantar a construir algo si todo es destruible. Sí, y todo es cuestionable, ¿no? Todo es cuestionable, entonces... Y cualquier voz está habilitada como para cuestionar, digamos, cualquier cosa, digamos, por ahí... bueno, todo empezó cuando salió gente a decir, bueno, que la Tierra era plana. ¿Qué pasó? ¿En qué momento volvimos al 1400? Uh-huh. Y hay gente y se juntan y dicen que la Tierra es plana, y hay 10 millones de argumentos que rebaten esa postura, pero la gente ese grupo, digamos, sigue estando convencido de que... Bueno, no sé cómo serán las órbitas elípticas por las que van los satélites. No hay argumento. La verdad es que yo no lo entiendo, pero bueno, no sé.
En realidad, por ahí el tema de la oposición, en este caso, quiero aclarar la oposición de la derecha, ¿no? Que comúnmente le llamamos así, o llamados liberales, neoliberales, nunca libertarios, por favor. Ajustémonos bien los cinturones y vamos a Internet, lo más fácil, y si no los libros, para saber qué es lo libertario. Pero dejo eso de lado y sí decir que hay palabras que se les hace muy fáciles a esta porción opositora de hablar de adoctrinamiento. Lo hacen con la ESI, lo hacen con todas las leyes que tienen la posibilidad de que nuestro pueblo progrese en pensamiento y en libertad, sobre todo para poder pensar y tener su propio tener un criterio. Bueno, el tema pasa por ahí, de decir los adoctrinan. La derecha, ¿qué hizo en la monarquía? ¿Qué es lo que hizo? Sino adoctrinar también, a través de uno de los más importantes brazos que tiene, que se alían muchas veces, que es la religión católica. Y me hago cargo de lo que digo. El tema del adoctrinamiento no es tal, tenemos escuelas públicas y privadas. En todo caso, en las privadas y de confesión o confesionales, puede haber un adoctrinamiento porque son confesionales, pero cuando hablamos de escuelas públicas, no, son laicas, aunque tengas un santo a la entrada de la escuela, que eso tendría que terminar ya. Yo recuerdo en un programa de tramas, Albi, creo que fue el año pasado, hablábamos de esto, y me acuerdo de Juan Manuel Tori, hablando de la epistemia, ¿no? De que todo es, digamos, todo conocimiento siempre que se imparte es una doctrina. Claro. O sea, no se puede decir aquellos adoctrinan y nosotros no. O sea, todos que imparten conocimientos, información, etcétera, estamos. Sí, digamos, lo haces desde un lugar. Lo haces desde un lugar siempre. Exacto. Entonces es como falso decir unos sí, otros no. Es como ya plantear una cosa que no tiene validez. O sea, pero es como el insulto. Claro. Palabra o dos malas palabras en determinado contexto y va a ser un insulto o no. Ese tiene la cuestión de las palabras, ¿no? Según el peso y en el momento. Cuando ellos te dicen adoctrinamiento, la están utilizando para su provecho. A priori eso es falso. Entonces no sabes cómo decir, no sabes cómo responder a eso, porque ya decir por el conocimiento, por la epistemia, digamos, todo conocimiento se imparte, remite a una cierta doctrina, por más que, digamos, sea científico. O sea, hay visiones dentro de la ciencia también. Entonces, eso también son doctrinas. Por lo tanto, decía, a fulano, no, todos de alguna manera hacen lo mismo. Entonces, claro, exacto, digamos, o sea, decir que es adoctrinamiento, o sea, no hacer eso es adoctrinar de otra forma. Exacto, digamos, exacto. O sea, es no reconocer no que te gusta esto, exacto, querés tu doctrina. Exacto. O sea, esa es, digamos, digamos, porque todo lo que fue la educación mitrista, exacto. ¿Qué es? Por favor, ¿no? por favor. O sea, creo que la gran canallada es decir, yo no te adoctrino, ¿me entendés? Cuando eso es falso. Esa es la viveza, digamos. Claro, exacto. Es la mentira. Digamos, sí, bueno, soy imparcial. O soy imparcial. No existe eso. No existe. El periodismo imparcial, el periodismo objetivo no existe. No hay ninguna opinión es imparcial o es objetiva. Digamos, siempre se le hace desde un recorte, o sea, de todo lo que hay para decir, elijo decir esta cosa o esta opinión, y la digo desde un lugar. Como el mismo hecho, a mí me parece que eso está bien, o es positivo, o me parece que está mal, o es negativo, y en ese sentido, de como yo lo entiendo, es la opinión que termino generando. Así que sí, no tiene ningún sentido, pero bueno, igual es preocupante. Es preocupante que eso se le dé sentido, porque digamos se le termina dando sentido. Y eso, terminamos discutiendo, debatiendo algo que sea desde suyo, que no tiene sentido. Claro, exacto, ¿no? Como esto, ¿no? La Tierra es plana. O sea, pero está bien, si me lo decía en 1300, bueno, capaz que, digamos, podemos llegar a discutirlo o aceptarlo, o yo también decía, sí, la Tierra es plana y los otros tienen 4 elefantes y no sé qué. Ahora,
ya pasó, digamos, una cantidad de años, digamos, se ha ido al espacio, digamos, hay un montón, digamos, de adelantos que destierran totalmente eso, y a pesar de toda esa cantidad de conocimiento que hemos generado como humanidad, digamos, todavía están estas personas, o vuelven a aparecer, a cuestionar algo que parecería, digamos, incuestionable, ¿no? El problema es ese, darle manija. Eso, como, bueno, el calentamiento global, que, bueno, este candidato también dice, no existe, un invento, cuando, bueno, comprobamos que sí, efectivamente están pasando cosas, o él escuchaba que es una aberración, pero este candidato que es jefe de gobierno porteño dice que la ESI no sirve, que es adoctrinamiento, y que él aprendió viendo pornografía. O sea, lo dice, digamos, abiertamente, como si, digamos, pudiéramos reemplazar la ESI con películas pornográficas. No, y como si además, digamos, un ejemplo... O entretenimiento para adultos, para no ponerlo en esas palabras. Sea, tratándose de un lugar, digamos, de representatividad, como si el ejemplo de uno sirviera para el ejemplo en general. Me parece que eso ya a priori ya es malo, digamos, porque... Claro, debería hacer una generalización de lo particular. De uno, claro. Vamos, que es muy mal, porque así no se piensa, digamos, el comportamiento de cómo funcionaríamos todos. Bueno, yo funciono así, bueno, sí está bien, pero no es que vos sos digamos, la norma, la medida. La norma es a partir del conjunto, no a partir del individuo. Me parece que es así, creo que los más democráticos. Sí, pero bueno... digamos, recuerdo que mucho de lo que se decía en contra de la ESI era que se les quería mostrar a los chicos, se les quería enseñar lo pornográfico o únicamente la dimensión sexual del afecto, y este candidato dice que efectivamente eso es lo que hay que hacer, digamos. Exacto, sí, pero por otro medio un poco sí, más comercial, incluso más, no sé, más aberrante, más descabellado, o sea, digamos, sin ningún sustento. No sé, es un disparate, claro, desopilante. Sí. Digo, pero a pesar de ser esto, ¿no?, lo desopilante, digamos, esa persona sigue siendo, digamos, candidato a jefe porteño, sigue, digamos, con posibilidades, digamos, porque hasta que no se haga la votación, digamos, podría llegar a ser, digamos, elegido, y va a operar o va a representar y va a tomar decisiones de gobierno desde ese entendimiento de que, digamos, hay que reemplazar la ESI con películas de entretenimiento para adultos. ¿Qué va? Entre otros pensamientos. Bueno, ¿no? Yo quiero dejar aclarado sobre mi equivocación respecto al latín, al griego y todo eso, ¿sí? Sí. Bueno, queda claro que adoctrinamiento es una enseñanza, una ciencia, y la puede impartir. Bueno, pido disculpas al aire, estoy equivocada, pero sigo pensando en el peso de la palabra, en el contexto, en todo claro, caso. sí, totalmente, pero es eso, digamos. Ajá. El adoctrinamiento siempre existe y siempre está desde algún lugar. Digamos, el tema es cuando alguien dice yo no me paro desde ningún lugar. Ese es el tema. Sí. Ahí está la equivocación. Sí, está la mentira. O la viveza, podemos decirlo. El engaño. Te busca engañar. Bueno, hasta aquí llegamos con el tema de hoy, ¿sí? Sí, una referencia al pañuelazo. Ayer salieron todas en marcha las mujeres en el país, en muchas plazas, se congregaron a defender el derecho del aborto, también la ESI y todo lo que implica, ¿no es cierto?, con respecto al cuidado de nuestros cuerpos. Claro, bueno, porque ayer se conmemoraba este Día de Acción Global por el derecho al aborto, ¿no? Que bueno, ha sido una enorme lucha del feminismo, que todavía continúa, ¿no? Digamos, y que no ha terminado, digamos, porque las agresiones contra el género femenino, digamos, de alguna forma continúan.
E incluso, volviendo a esto de lo político, tenemos un candidato que dice que va a eliminar el Ministerio de Mujeres, Diversidad, etcétera. O sea, como que todo eso, digamos, no existe un problema para el feminismo, no existe una inequidad de género, no existen los femicidios. Bueno. Claro, una de las partes del texto que se leyó es en defensa del aborto seguro, gratuito, por la ESI y por las vidas dignas. Bueno, eso es importante, cuidar nuestras infancias. Cuidando nuestras infancias vamos a tener un mejor futuro. Sí, digamos, y cuidar esta ley, digamos, que esto que decíamos hace un rato, ¿no? O sea, en ese momento se logró aprobar esta ley de la interrupción voluntaria del embarazo, pero, digamos, si la correlación de fuerzas se modifica y en algún momento hay una mayoría que entiende que esa ley no debe existir en nuestro país, pueden, digamos, proponer que sea eliminada y que vuelva a estar prohibida la interrupción voluntaria del embarazo, digamos, prohibida y, digamos, que vuelva a ser un delito penal. Creo que en Estados Unidos sí, pasó eso durante una la regresión. presidencia de Trump. Sí. Claro, sí. Eso es. Digamos, los derechos no son para siempre. Claro. No son para siempre, digamos, hay que, digamos, seguir militándolos y hay que seguir peleándolos, digo, porque en cualquier momento esa correlación de fuerza, ese entendimiento se da vuelta y medio como que volvemos ahí a foja cero, o por lo menos volvemos a empezar a volver a pelear. Nos despedimos de este viernes y nos encontramos el próximo, ya en octubre. El mejor mes del año. Empieza octubre, el mejor mes del año, porque yo cumplo años. Bueno, hasta el próximo viernes, compañeros, audiencia. Hasta octubre, nos vemos. Chao. Se me hacía tarde, ya me iba. Siempre se hace tarde en la ciudad. Cuando me di vuelta, estaba vivo. Vivo para siempre, de verdad. Hoy compré revistas en el centro. No pensaba en nada más. Y caí que al fin esto es mi juego. Muy bien, un poco de tierra en el patio. Todo empieza siempre una vez más. Y a rodar mi vida. Y a rodar mi amor. Yo no sé dónde va mi vida. Yo no sé dónde va, pero tampoco creo que se bajó. Yo quiero salir, yo quiero vivir.